Rodrigo, comenzamos con la grabación. Un muy feliz sábado, queridos hermanos. El texto bíblico que hemos seleccionado en este día para la meditación y la predicación está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 14 al 22. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es conocido como el mensaje a la iglesia en la Odisea, o a la iglesia de la Odisea. Según el espíritu de profecía, es el testimonio del cual depende el destino de la iglesia. Es lo que podemos llamar verdad presente para nuestro pueblo. O sea, lo que el día de hoy nosotros deberíamos como pueblo meditar e interiorizar. Sin lugar a dudas, Jesús tiene un propósito con este mensaje. Y vamos a buscar a través de esta predicación descubrirlo. Lo primero que queremos compartir con ustedes tiene que ver con el contexto histórico. Es solo para recordar y poder tener una enseñanza más completa. Lo primero es que este mensaje es parte de la carta de Apocalipsis que Jesús reveló, ¿cierto?, a través de Juan, en la cual hay 7 menciones a iglesias, o a 7 iglesias específicamente, que eran iglesias que existieron en el siglo I, cuando esta carta fue escrita. La 7ª iglesia es la iglesia de la Odisea. Era una iglesia ubicada en una provincia que se conoce próspera económicamente. Era un centro turístico, estaba cerca de un centro turístico y también un centro médico. Y de ahí radica también, ¿cierto?, mucho el mensaje que habla de esta aparente prosperidad y falta de Cristo que la iglesia tiene. Es el gran peligro en realidad de la prosperidad, creer que no necesitamos nada porque tenemos recursos, porque tenemos dinero. Ese es un gran error. Esta ciudad se ubicaba a pocos kilómetros de Hierápolis, un lugar donde corrían aguas termales. Por eso dice que habla este texto de aguas tibias o de tibieza. Justamente por la ciudad el agua ya recorría en un estado de tibieza. Y proféticamente también esta iglesia de la Odisea representa a la iglesia en el último periodo de la historia antes del regreso de Cristo. Así como cada una de las iglesias representa un periodo desde la iglesia cristiana, siglo I, la 7ª representa al pueblo de Dios en el periodo final, después de 1844. Más específicamente, representa al pueblo adventista del 7º día, los que en el tiempo final guardan los mandamientos de Dios y tienen también la fe de Jesús. Entendiendo un poquito el contexto histórico, es importante entender también que este mensaje no es un mensaje para destruir a la iglesia. Cuando usted escucha a un predicador hablar sobre la iglesia adventista, y vamos a decir en términos que no son convenientes, cuando usted escucha hablar a alguien en contra del pueblo adventista, diciendo que es la Gran Babilonia o haciendo sugerencias relativas a esto,
tema en gran manera escuchar a esos predicadores. Porque el versículo 19, si usted va conmigo aquí a la Biblia, claramente dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El texto bíblico está diciendo que a la iglesia históricamente que iban a ser proféticamente la iglesia de la Odisea, Jesús dice que la ama. Y es tremendamente importante entender que este mensaje es dado para edificación de la iglesia y que usted no debe escuchar jamás a un predicador hablando en contra o desmedidamente o de forma que no convenga. Este mensaje es un mensaje de reprensión que Cristo mismo hace a su pueblo. Y Él no autoriza a nadie a destruir lo que Él está tratando de edificar. Rehuya a cualquier predicador, cualquier temática que intente destruir lo que Jesús está edificando. Jesús está edificando un pueblo amorosamente para el tiempo final. Y en realidad el mismo versículo 19 dice el propósito. Está llamando a ser celoso, ferviente y a tener arrepentimiento, a escuchar la reconvención que Jesús está dando a su pueblo. Jesús quiere hacer un cambio y una preparación dentro de su iglesia, porque a fin de cuentas es el único pueblo en todo el mundo que por amor a Jesús está guardando sus mandamientos y aún sostiene la fe de Jesús. Por eso, hermano, no haga caso cuando alguien se atreva a utilizar este texto u otros textos para incluso sugerir que debemos abandonar la iglesia. Respecto a la aplicación histórica como tal, el cumplimiento de este mensaje tuvo un momento histórico y se extiende por todo el periodo en que dure la peregrinación del pueblo adventista hasta el final de los tiempos, hasta cuando venga la lluvia tardía, cuando Jesús permita que se dé el fuerte pregón final del mensaje del tercer ángel. Ahora, entendiendo el contexto en que se desarrolló en la iglesia adventista este mensaje, cuando recién la iglesia adventista lo asimiló, comprendió que era un mensaje para la iglesia, está en torno a 1844 y un poco más allá. Hay que comprender que antes de 1844 la gente que se unió al movimiento milerita, o en realidad el movimiento, este despertar religioso que hubo antes de 1844, que proclamaba la segunda venida de Cristo, fue un movimiento poderoso. La gente con fervor entregaba todo lo que tenía a la perspectiva de predicar el Evangelio y anunciar a todo el mundo que Jesús estaba pronto a regresar. Pero ese celo y ese fervor, posterior a 1844, se perdió. Mucha gente abandonó las filas de este movimiento, de los mileritas, o del movimiento que creía que Jesús venía. Muchos dieron pie atrás. Solo unos pocos tomaron la decisión de creer que este evento iba a suceder aún en el futuro y que había un error en la interpretación simplemente de la profecía. Cuando los hermanos adventistas comenzaron a comprender este asunto, ya el fervor cristiano y el fervor por la predicación no era el mismo. Incluso varios pastores adventistas en un momento comenzaron a abandonar la predicación del mensaje. En ese tiempo también se suma el hecho de que comenzó la revolución industrial, hubo un gran descubrimiento de oro en California, estamos hablando en Estados Unidos, y había una oportunidad de tener tierra fértil, vastos campos de tierra fértil. Y los miembros comenzaron a cambiar su perspectiva de la venida de Cristo hacia las cosas más terrenales. Recién mencionaba, por ejemplo, que el pastor Lockbrook fue reprendido abiertamente por Ellen White por abandonar su celo en la predicación y dedicarse al trabajo de constructor. Fue un momento en que la iglesia comenzó a perder efectivamente su celo. Ahora, en torno a eso mismo, en el mundo, ya Dios estaba preparando al mundo para recibir la proclamación de la verdad del sábado, la verdad de la justificación por la fe, de los 10 mandamientos en el santuario celestial, de que Jesús estaba intercediendo ante Dios por esa ley. Todas esas verdades estaba el mundo, Dios preparándolo. Incluso Ellen White tuvo una visión en esa época en donde señaló un zarandeo en que el pueblo de Dios
ella lo veía zarandeado y era porque se predicaba este mensaje, el mensaje a la Odisea, y que muchos no podían soportarlo. Que habían dos grupos en esa época, uno que oraba fervientemente para consagrarse a Dios y predicar la verdad, y otro que estaba indiferente, atendiendo a las cosas del mundo. Bueno, en esa época, ella misma señaló en esta visión, que está en el libro Primeros Escritos, señaló que del pueblo adventista de estos dos grupos, algunos serían dejados de lado, y eran los indiferentes, los que no se unían a buscar fervientemente el favor de Jesús. Ahora también ella señaló que en esa época Dios había enviado ángeles por todos lados a enternecer los corazones de los mundanos o de aquellos que no habían aceptado todavía el mensaje del tercer ángel. Y es interesante porque cuando en la iglesia adventista, en torno al año 1856, los hermanos comenzaron a darse cuenta de que el mensaje a la Odisea era un mensaje para la iglesia adventista, Dios comenzó a preparar al mundo mientras intentaba preparar a su iglesia para que predicara el mensaje. Se dice que en torno a 1856, más de 300 hermanos laicos escribieron artículos hablando a la Review Herald sobre el tema del mensaje a la Odisea y que se aplicaba al pueblo adventista, llamando a un profundo arrepentimiento y a una reforma. Lamentablemente, el pueblo de Dios perseveró por poco tiempo en esa búsqueda más intensa de Dios y luego desistió. Pero paralelamente, como Ellen White decía, Dios estaba levantando en el mundo un movimiento de personas que recibieran la conversión y prepararan sus corazones para recibir el mensaje del tercer ángel. Ese movimiento también estuvo en torno al año 1856. En esa época, en el reavivamiento de los laicos, fue llamado así, de 1857. Hubo un pastor que no era adventista en Nueva York, Jeremías Lanphier. Él fue indicado para ir a predicarle a las personas más acomodadas en Nueva York, a los empresarios, y no sabiendo qué hacer, comenzó a distribuir un folleto que hablaba acerca de la necesidad de orar. Y el primer día que él comenzó orando y había distribuido la invitación, llegaron 6 personas. Dentro de un mes, más de 100 personas se reconocen en este gran movimiento de reavivamiento en Estados Unidos. Llegaron a orar. Dentro de un mes ya habían 100 personas orando al mediodía. En 6 meses se reunían en la ciudad de Nueva York, se estima más o menos unas 60.000 personas. Los silbatos a las 11:55 sonaban para que todos los trabajadores dejaran sus quehaceres y se volvieran a la oración. Algunas cifras estiman que las conversiones entre 1857 y 1859 alcanzaron a más de 1 millón de personas. Personas se convertían a Cristo, abandonaban sus vicios. Y este movimiento de conversiones comenzó a dar la vuelta al globo. Millones de personas comenzaron a buscar a Dios. El mismo año en que Ellen White también señaló que este mensaje se aplicaba al pueblo adventista. ¿Saben lo triste de todo esto, hermanos? Es pensar que el mundo estaba preparado. De que Dios había enviado ángeles para preparar al mundo para escuchar sobre el tema del sábado, sobre las verdades relativas a los 10 mandamientos. Pero su pueblo perseveró por muy poco tiempo en la oración para que Jesús los preparara y pudiesen dar el último clamor final de la verdad bíblica. La verdad es que nos hace pensar en cómo Jesús, mediante este texto bíblico, ya en un momento trató de despertar al pueblo adventista, pero nuestros hermanos fallaron. Hasta el día de hoy se recuerda ese movimiento que despertó al mundo a la oración, a la búsqueda de Dios, a la conversión. El pueblo estaba listo para recibir las verdades, pero nosotros como pueblo fallamos.
Y aquí nos deja una gran enseñanza. Es muy seguro de que Dios está interviniendo en esta hora de la historia del mundo para animar a la gente a volverse a la verdad bíblica, o en última instancia para abrir su corazón. Y aquí es donde como pueblo nosotros en esta época no podemos fallar. Ya nos damos cuenta de la inutilidad de las autoridades. ¿Cuál es el poder que tienen las autoridades para detener esto? Es muy poco, muy pobre. No estoy responsabilizándolo a ellos, solo digo que esto va más allá de lo que ellos pueden hacer. La inutilidad del dinero. ¿Cuánto sirve el dinero en esta época? Está bien, la alimentación, qué sé yo, pero tantas cosas en las que la gente ha puesto su confianza, hoy día se vienen abajo. No hay sistemas de salud que toleren lo que está sucediendo. ¿Dónde está el seguro médico? ¿Dónde está que estoy atendiéndome en tal o cual clínica, que vivo en una gran ciudad imponente, como Nueva York, por ejemplo? Nada de eso hoy sirve, y las personas están siendo llamadas a entender que necesitan algo que va mucho más allá de lo que han buscado en este tiempo. Hermanos, yo quiero decir lo siguiente, y creo que lo digo en nombre del Señor. Hoy día es tiempo para nosotros de consagrarnos a la obediencia, a la fe, a buscar a Cristo, a escuchar el mensaje que Él tiene para su pueblo por amor, al llamado que hace, al arrepentimiento. Hoy día es tiempo para eso. Se acabó el tiempo de jugar con las cosas espirituales y de entender que los pocos años que nos quedan aquí podemos invertirlos en las cosas eternas. Lamentablemente, en la época de 1856, 57 al 59, 1856 al 59, la Iglesia, a pesar de que este mensaje comenzó a mostrarse que era para la Iglesia, muy pocos los desecharon. Muy pocos lo aceptaron, perdón. Muchos lo desecharon. Ellen White dijo que este mensaje fue descuidado, cuando no desechado por completo. Hay una lección firme que aprender. Ahora nos queda a nosotros una oportunidad. Y yo quiero compartir solo algunas cosas puntuales que el texto bíblico señala, que pueden reavivar nuestro corazón si nosotros aceptamos este mensaje. En primer lugar, en el versículo 14, Jesús se presenta a nuestra iglesia, a la iglesia de la Odisea, como aquel que dice la verdad, aquel que es el amén, y enfatiza este aspecto. Hermanos, cuando Jesús le habla a usted, me habla a mí, en este versículo, Él está diciendo la verdad, en estos párrafos. Él está diciendo la verdad. El tema es que el corazón orgulloso no quiere ser reprendido. Muchas veces nuestro corazón endurecido no quiere escuchar de que estamos en una condición que a Jesús no le agrada. Más bien quisiéramos escuchar felicitaciones, aplausos. Eso es lo que agrada en realidad al corazón carnal, pecaminoso. Pero un corazón enternecido aceptará de buena gana la reprensión y buscará exaltar la norma, entrar más profundamente en el conocimiento de Dios y en la práctica de las cosas espirituales. Él dice en este versículo 15, yo conozco tus obras. Y el Señor sabe perfectamente qué es lo que nosotros hacemos. Él sabe lo que usted ha hecho durante todo este tiempo, cómo ha sido su experiencia cristiana. Él sabe si usted es fervoroso en levantarse temprano y buscar la presencia de Dios, o si usted es remiso para orar. Él sabe muy bien cuánto aprecia usted la palabra de Dios y cuánto usted ama las cosas de este mundo. Por eso es que dice, yo conozco tus obras. Cuando Jesús nos llama a acercarnos a Él, Él dice que ya sabe.
que no tenemos que fingir, que pretender, porque no es difícil actuar. Ya en su época él habló de hipócritas. No es difícil actuar. El texto bíblico dice que él está diciendo la verdad respecto a nuestra vida. Y no hay que combatir lo que él nos está presentando. También el versículo 16 dice que la gran verdad sobre nosotros es que somos tibios. Tratando de buscar un poco más y escarbando en los escritos del Espíritu de Profecía, ¿qué significa ser tibio? Encontré algunas cosas muy interesantes. No voy a poder citarlas todas aquí por tiempo. Pero el Espíritu de Profecía habla de la iglesia en nuestra casa. Los laodicenses de la iglesia en la casa. Y saben, hermanos, muchas veces, y ahora tenemos esta oportunidad, ¿no?, donde ya no tenemos iglesias en el templo, donde no adoramos en el templo. Ahora, por causa de esta cuarentena, estamos adorando en nuestra casa. Y la pregunta es, ¿cómo es nuestra casa? ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Somos tibios en nuestro hogar? ¿Somos tibios en la tarea de educar a nuestros hijos para el cielo? ¿En la tarea de abrir las Escrituras para nosotros mismos y educarlos a ellos para el cielo? ¿Cuál es el ejemplo que nuestros hijos ven? ¿Hay un ejemplo de devoción, de amor hacia Cristo, de amor por su causa? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y la tibieza que se manifiesta en la iglesia, en la falta de recursos para hacer avanzar la obra, la tibieza que se manifiesta en la falta de estudio diario, la tibieza que se manifiesta en la falta de empatía hacia los demás, es una tibieza que se cultiva en nuestra casa. El White dice que los tibios son aquellos que profesan amar la verdad, pero son deficientes, número uno, en la devoción y en el fervor cristiano. El tibio es aquel que no se atreve a abandonar la iglesia y abandonar la verdad porque sabe que es verdad. Pero también es aquel que no está dispuesto a morir al yo, a dejar sus preferencias de lado y a comenzar por la fe a obedecer lo que Jesús le pide en su palabra. No sigue de cerca los principios de su fe. Y yo estoy seguro que en estas horas, si Dios permitió que me estés escuchando este mensaje, que estés escuchando, estoy seguro que hay muchos que van a oír este mensaje y entienden que esta es su condición. Bueno, Jesús está hablando por amor, para cambiar eso. Pero hay que tomar una decisión. La tibieza espiritual se manifiesta en que no somos ni egoístas abiertamente, ni despreocupados completamente. Pero cuando no nos empeñamos cabalmente en la obra de Dios, en hacer que la verdad sea conocida por el mundo, manifestamos que somos tibios. Estamos con la verdad, pero no ponemos todo nuestro interés en presentar la verdad a otros. Cada vez que se necesita que podamos acceder al deber de predicar, podemos hacernos fácilmente a un lado. Claramente, eso es ser tibio. También Jesús dijo que creyendo estar cubiertos, somos desnudos, ciegos, desventurados. Solo quiero enfocarme en algunas cosas por causa del tiempo. Pero desnudos, nosotros que conocemos sobre la justificación y el perdón de los pecados, sí. Porque no basta conocer del perdón de los pecados. Es necesario haber confesado el pecado. Es necesario haberse deshecho del pecado. Haber tomado la decisión de no inmiscuirse en aquellas cosas que Dios considera que son desagradables ante su vista. Es tomar la decisión consciente, entender que debemos abandonar toda forma de pecaminosidad.
para todo aquel que no ha confesado y lavado sus pecados y abandonado sus pecados predilectos, entonces se encuentra en la condición de desnudo. Jesús viene, y si viene y nos encuentra en esa condición, no tendremos parte en el reino de los cielos. Se descubrirá en aquel día la vergüenza de la desnudez, como en el caso de Adán y Eva, que intentaron taparse con una forma de religión, probablemente con esas hojas, ¿no? Así muchos creyendo que porque son adventistas están ya listos, ya el cielo es de ellos. No es así. Se necesita una relación vital con Jesús en la que nuestros pecados sean limpiados por Él diariamente. Y se necesita, para cumplir la condición de tener la justicia de Cristo, el abandono de esos pecados. Somos pobres porque no manifestamos el carácter de Cristo, que es la verdadera riqueza. Somos ciegos porque no comprendemos nuestra verdadera condición. Ahora la Biblia, Jesús aquí presenta el remedio en su palabra. Solo Jesús tiene la solución a este problema. Y la solución está aquí. Versículo 18. Dice, yo te aconsejo que compres de mí. Ese es el consejo de Jesús. El consejo es, acércate a mí, ven a comprar. Yo tengo la solución para tu problema. Una relación vital con Cristo. La única solución para nuestra desesperada condición, hermanos, se encuentra en Jesús. No se encuentra en la iglesia. No se encuentra en ningún otro lugar. El único que podría justificarnos, limpiarnos, cambiar nuestro carácter, el único que podría hacer eso, poner amor, fe en nuestro corazón, es Cristo. Pero hay que tomar una decisión. Hay que decidir ir a Él y comprar lo que Jesús nos está ofreciendo. Básicamente lo que Jesús ofrece son tres cosas, que son la riqueza para con Dios. El oro refinado en fuego es la fe que obra por amor, es tener la sencilla confianza en Cristo y el amor puesto en Él para actuar de la manera en que Él nos pide. No podemos hacer el bien por nosotros mismos. Necesitamos constantemente de Jesús para que su amor se deposite en nuestro corazón y podamos obrar Él en nosotros. Esas personas realmente son ricas. La vestidura blanca es el perdón de nuestros pecados, la purificación de nuestros pecados. Solo Él puede hacer eso por nosotros. Y el colirio es la sabiduría que da diariamente el Espíritu Santo para tener entendimiento, para saber vivir con sabiduría de Dios, para actuar como es debido cada día, que tampoco es algo que podemos tener. El texto va concluyendo y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Y dice, yo estoy a la puerta. En el concepto de la Odisea, Jesús dice que Él está fuera. Tristemente Él está fuera. Hermano, el mensaje es sencillo. Mi amigo, amiga, el mensaje es muy sencillo. Si abres la puerta, si decides en tu corazón aceptar esta reconvención que Jesús está haciendo, este, decirlo de alguna manera, tierno llamado al arrepentimiento, vas a tener que tomar decisiones firmes en tu vida para permitir que Jesús viva en tu corazón. En San Juan 14, Jesús prometió que vendría mediante el Espíritu Santo y viviría en nosotros. Pero se necesita de la obediencia, se necesita de la fe en Cristo y tomar una decisión firme. Lo más interesante es que al finalizar el mensaje Jesús dice, al que venciere, o al que lo escuche, al que tome las decisiones que tiene que tomar hoy, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos, las riquezas que nos esperan, porque de aquí vamos a partir un poco de tiempo más, son pocos años, son nada. La vida es una nube que pasa.
de aquí a pocos años, podríamos disfrutar con Cristo todo lo que Él tiene, el reino de los cielos. Miles y miles de incontables años, millones de años, sin ver sufrimiento, sin ver la muerte, sin ver la calamidad. Un espacio enorme en la gran ciudad que Él ha construido para nosotros. Oro. El oro no va a ser tenido en cuenta. Es el material primordial para construir. Abundancia de oro. Riqueza sin fin. Pero finalmente la oportunidad de vivir para siempre con Jesús y junto a los que nosotros amamos. Él nos ofrece algo mejor, pero nos ha pedido que consagremos nuestra vida a Él, completamente. No si el pastor dice, si no dice, no si la iglesia dice, si no dice, no es eso. Es buscar por experiencia propia lo que la palabra de Dios presenta, lo que Él nos ha dado en consejos, gracias a Dios, en el don profético. Y con sabiduría, vivir cada día para con Dios. Y en segundo lugar, es dedicarnos completamente a la obra de predicar el mensaje. Hermano, ¿estás consagrado a Dios? ¿O Jesús tiene razón cuando te está haciendo esta invitación? ¿Estás consagrado a la obra de la predicación del Evangelio? ¿Estás consagrado a entregar el mensaje a todos los que te rodean? Si no es así, permite que este sábado sea un día en que puedas leer con mucha oración el texto que estamos estudiando y que seas parte de la proclamación final del mensaje. Ya pasó una vez en nuestro pueblo que cuando Jesús quiso exaltar este mensaje, preparando al mundo para recibir las buenas nuevas de salvación, el pueblo de Dios no recibió el mensaje a consagrarse. Hoy tenemos una linda oportunidad en medio de una crisis terrible, no solo de consagrar nuestra vida, sino que también tenemos la linda oportunidad de esparcir el mensaje por todos los medios posibles. Hoy, más que nunca, Dios nos ha permitido usar las redes sociales para compartir lo que sabemos. No tengas temor de presentar a otros lo que es verdad, porque el Espíritu Santo traerá a sus corazones la certeza de lo que es verdad. Querido hermano, te invito a que este sábado sea un día especial y a que puedas consagrar tu vida nuevamente al Señor. Que Dios te acompañe.